Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión está enfocada a la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Mi nombre es Rosa Carmina Velázquez Ortega y les guiaré a lo largo de esta sesión. Me es grato acompañarles. Agradezco de antemano su atención. Espero que la lección sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. En esta clase retomaremos algunos conocimientos sobre el tema de sustracción, adición de números positivos y negativos. Para lograrlo, realizaremos diversas actividades con la finalidad de precisar algunas particularidades sobre este interesante tema. En esta sesión expondremos algunas actividades de la vida cotidiana para ser analizadas y tomar decisiones que nos convengan, o al menos para tener el panorama general de cada situación. Para lograr un mejor desempeño en las actividades, les recomiendo tener a su disposición cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas de primer grado. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Recordaremos los conceptos básicos sobre el uso de números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos para dar continuidad al tema. Leonard Paul Euler, matemático y físico de quien hablamos recientemente en Aprende en Casa, hizo importantes descubrimientos de diversas áreas como el cálculo y la teoría de números. Gracias a Euler se empezaron a usar de manera formal los números negativos, ya que antes eran conocidos como números deudos o absurdos. Él fue el primero en usarlos. En la actualidad podemos ejemplificar los números negativos como deudas de tarjetas de crédito, el dinero que se gasta o se debe, temperaturas bajo cero o profundidades debajo del nivel del mar, etc. Veamos cómo se utilizan los números negativos en nuestra vida cotidiana. Para ello, leamos lo siguiente, expresémoslos matemáticamente. La temperatura es 3 grados bajo cero. ¿Cómo lo representaría numéricamente? 3 negativo. Luis Mario bajó 7 kilogramos de peso. En este caso sería 7 negativo. Un submarino se encuentra a 450 metros de profundidad. La respuesta numérica es 450 negativo. La temperatura superficial en Júpiter es de 150 grados bajo cero, es decir, 150 negativo. Vamos por el último. Un avión se encuentra a 1200 pies de altura. La respuesta es 1200 o 1200 positivo. Pero hay que recordar que regularmente al hablar de números positivos únicamente mencionamos el nombre del número y tampoco usamos el signo correspondiente. Ahora, acomodemos los números de menor a mayor valor absoluto. Recuerden que estos valores se representan entre dos barras verticales. Así tenemos 3 negativo, 7 negativo, 150 negativo, 450 negativo y 1200. ¿Este sería el orden correcto de los números de menor a mayor? No, porque en los números negativos entre mayor valor absoluto, menor valor tiene el número. Es decir, los números negativos entre más retirados estén del cero son menores. Entonces, 450 negativo, 150 negativo, 7 negativo, 3 negativo y 1200. Perfecto, ya hemos acomodado correctamente nuestros números. Ahora, para ejemplificar visualmente la aparición de los números negativos, utilizaré la recta numérica. Veamos. Tracemos una recta numérica del 0 al 8 y realicemos la siguiente operación. 3 más 2 es igual a 5. Nos situamos en el número 3. Recordemos que para sumar un número positivo nos movemos hacia la derecha. Entonces, avanzamos
2 unidades y llegamos al 5, que es el resultado de 3 más 2, como se observa en la recta numérica. Ahora bien, si vamos a realizar la operación de 3 más 5 negativo, observemos con movimiento en la recta numérica cuál es el resultado. Nos situamos en el número 3, pero como en este caso se suma un número negativo, se puede considerar como un retroceso. Entonces, nos tenemos que mover a la izquierda 5 unidades. Intentemos. 1, 2, 3. Únicamente llegamos al 0 y son 5 unidades las que tenemos que movernos. ¿Qué debemos de hacer? Efectivamente, se debe de ampliar la recta numérica hacia la izquierda, es decir, hacia los números negativos. Al agregar números negativos y movernos 2 unidades más a la izquierda, llegamos al número 2 negativo, es decir, 3 más 5 negativo es igual a 2 negativo. Los números negativos nos ayudan a conocer lo que se debe o hace falta. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya recordaron cómo sumar números negativos? Perfecto. Veamos algunos ejemplos más. Tracemos 3 rectas numéricas para representar en ellas 3 distintas operaciones. 2 más 2, 1 negativo más 3 negativo, 4 más 5 negativo. ¿Ya tienen los resultados? En la primera operación nos situamos en el número 2 y, como se suma un número positivo, nos movemos 2 unidades a la derecha. Así tenemos que 2 más 2 es igual a 4. En la segunda operación nos colocamos en el 1 negativo y, como se suma un número negativo, entonces nos movemos 3 unidades a la izquierda. De esta manera, 1 negativo más 3 negativos es igual a 4 negativo. En este momento, ¿podrían establecer una regla para sumar 2 números positivos o 2 números negativos? Tomen nota, más adelante lo vamos a verificar. Vamos a la última operación. Por último, 4 más 5 negativo, nos colocamos en el 4 y ¿hacia dónde tenemos que movernos? En este caso, nos volvemos a mover 5 unidades a la izquierda, porque estamos sumando un número negativo. Observemos que el resultado de 4 más 5 negativo es igual a 1 negativo. Muy bien, con las actividades previas, ¿identificaron las reglas para sumar números positivos y negativos? La solución de la adición en la recta numérica nos permitió justificar las reglas de la adición de números positivos y negativos. La regla de la adición de números positivos y negativos indica que, al sumar números positivos o números negativos, se suman los valores absolutos y el resultado conserva el signo de los números en cuestión. Al sumar un número positivo y uno negativo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos y el resultado lo conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Vamos a aplicar lo anterior en algunas situaciones problema. El papá de Carmen y Manuel les dice que, por cada día que realicen sus labores escolares, les dará permiso de jugar su videojuego favorito por 30 minutos. Pero si no entregan sus trabajos diarios, les descontará 40 minutos de tiempo para jugar. El papá todos los días anota el comportamiento de sus hijos y el sábado de cada semana realiza los cálculos para saber cuántos minutos pueden jugar la siguiente semana. Veamos cómo les fue esta semana a Manuel y Carmen.
Manuel entregó sus trabajos escolares completos los días lunes, miércoles y viernes, mientras que el martes y el jueves no lo hizo. Carmen realizó todas sus tareas los días martes y miércoles, pero los días lunes, jueves y viernes no cumplió con todas las tareas. El papá les indicó que Manuel podrá jugar por 10 minutos y Carmen debe 60 minutos. ¿Cómo es posible esto?, se preguntaron Manuel y Carmen. Ustedes en casa, ¿ya saben cómo hizo el cálculo el papá de Manuel y Carmen? Desarrollémoslo. Lo que hizo fue considerar el tiempo de las tareas cumplidas con número positivo, es decir, 30 minutos, y las tareas incumplidas con un número negativo, 40 negativo, y sumó por separado los valores positivos y negativos de cada uno, para después sumar los resultados obtenidos. Veamos las operaciones que realizó el papá. Empecemos con el caso de Manuel. Los días lunes, miércoles y viernes cumplió con todas sus tareas. Esto es igual a 30 más 30 más 30 es igual a 90 minutos. Pero los días martes y jueves no cumplió con sus tareas. Entonces, 40 negativo más 40 negativo es igual a 80 minutos negativos. Al sumar los resultados anteriores, 90 más 80 negativo, el resultado es 10, que son los 10 minutos que Manuel puede jugar. Ahora, veamos el caso de Carmen. El martes y el miércoles tuvo minutos a favor. 30 más 30 igual a 60 minutos. Pero los días lunes, jueves y viernes no cumplió con sus tareas, por lo que sumó minutos en contra o negativos. 40 negativo más 40 negativo más 40 negativo es igual a 120 negativo. Al sumar los resultados, 60 más 120 negativo es igual a 60 negativo, que representan los 60 minutos que Carmen quedó a deber. Observaron que cuando se tienen varios números positivos y negativos en una misma operación, es más conveniente sumar los números positivos y sumar los números negativos de manera aislada. Y, al final, realizar la adición de los resultados. Ahora, veamos otro ejemplo de adición de números positivos y negativos. Arturo le platicó a sus amigos que está en régimen alimenticio y haciendo ejercicio para bajar de peso. Algunas semanas le ha ido bien, otras no tanto. La tabla muestra sus avances semanales. La primera semana perdió 1.25 kilogramos. En la segunda perdió 1.49 kilogramos. En la tercera, 1.5 kilogramos. Para la semana 4 perdió 2.15 kilogramos. Para la semana 5 perdió 1.34 kilogramos y en la semana 6 no pudo bajar. Al contrario, subió 0.75 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos perdió? Si antes de empezar su régimen alimenticio tenía 75 kilos, ¿cuál es su masa actual? En este caso, es más práctico sumar primero los números negativos. 1.25 negativo más 1.49 negativo más 1.50 negativo más 2.15 negativo más 1.34 negativo. Al realizar la adición obtenemos 7.73 negativo. Ahora sumamos 0.75 al resultado anterior, que son los kilos que subió en la semana 6. El resultado es 6.98 negativo. Ahora, sumemos a 75 kilogramos los kilogramos que perdió, es decir, 6.98 negativo. 75 más 6.98 negativo es igual a
68.02, que representa la masa actual de Arturo en kilogramos. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda sobre cómo sumar números positivos y negativos? Recuerden que, para aclarar sus dudas, pueden consultar a su profesora o profesor a distancia, o bien su libro de texto. Resolvamos otra situación-problema. Un cajero automático de un banco inicia las operaciones del día con 100,000 en efectivo. Durante la primera hora se realizaron varios movimientos de depósitos y retiros de dinero. Primero fue un retiro de 5,000, luego otro retiro de 3,000, un depósito a tarjeta de crédito por 7,500, un retiro de 2,000, pago a tarjeta por 6,250, otro pago a tarjeta por 7,200 y finalmente un retiro por 4,000. ¿Cuánto dinero habrá en el cajero automático después de estos movimientos? Para dar solución al problema tenemos que asignar valores negativos a los retiros, valores positivos a los pagos o depósitos y sumarlos. Lo más conveniente es realizar la adición de los números positivos y de los números negativos por separado, para después sumar los resultados. Primero los depósitos. En esta columna se consideran los 100,000 que había originalmente en el cajero. 100,000 más 7,500 más 6,250 más 7,200 es igual a 120,950. Y también 5,000 negativo más 3,000 negativo más 2,000 negativo más 4,000 negativo es igual a 14,000 negativo. El resultado de 120,950 más 14,000 negativo es igual a 106,950. En el cajero automático había 106,950 transcurrida la primera hora. Hasta ahora hemos resuelto situaciones relacionadas con adición de números positivos y negativos. Pero, ¿qué sucede con la sustracción de números positivos y negativos? ¿Cuál es el resultado de la sustracción 8 menos 3? Parece sencillo de resolver. ¿Y cuál es el resultado de 5 negativo menos 3 negativos? Representemos las operaciones en una recta numérica. Al inicio de la sesión vimos que para sumar un número positivo en la recta numérica, nos tenemos que desplazar hacia la derecha. En el caso de la sustracción, por ser la operación opuesta a la adición, nos tenemos que mover a la izquierda, al restar un número positivo. Por lo tanto, para la resta de 8 menos 3, nos ubicamos en el 8 y nos desplazamos 3 unidades a la izquierda, llegando al 5 positivo. En el caso de la sustracción 5 negativos menos 3 negativo, ¿hacia dónde tendríamos que desplazarnos? ¿Sí recuerdan? Al sumar un número negativo, el desplazamiento fue a la izquierda. Siguiendo la lógica anterior, entonces, para restar un número negativo, nos desplazamos a la derecha. Nos ubicamos en 5 negativo y nos movemos 3 unidades a la derecha para llegar al 2 negativo. Así, 5 negativo menos 3 negativo es igual a 2 negativo. ¿Les quedó claro el procedimiento? Resolvamos algunos ejemplos más. En la primera operación, 2 positivo menos 4 positivo, nos situamos en el 2 y, como se resta un número positivo, nos movemos 4 unidades a la izquierda. Así tenemos que 2 menos 4 es igual a 2 negativo. En la segunda operación nos colocamos en el 1 negativo y, como se resta un número negativo, entonces nos movemos 3 unidades a la derecha. De esta manera, 1 negativo menos 3 negativo es igual a 2 positivo. Finalmente,
Para la sustracción, 2 menos 3 negativo, nos colocamos en el 2 positivo y nos movemos a la derecha 3 unidades. Entonces, 2 menos 3 negativo es igual a 5 positivo. Realicemos la siguiente actividad para justificar el procedimiento del trabajo realizado. Antes de continuar, recuerden que el inverso aditivo o el número opuesto de un número es aquel número que, en la recta numérica, se encuentra a la misma distancia del cero que el primer número. Por ejemplo, 4 positivo es el opuesto o el inverso aditivo de 4 negativo. Si a un número le sumamos su inverso aditivo, el resultado es 0. Veamos lo anterior en la recta numérica. Si a 4 positivo le sumamos 4 negativo, recordemos que al sumar un número negativo en la recta, nos movemos a la izquierda. Entonces tenemos 4 más 4 negativo es igual a 0. Ahora, para la sustracción, 4 positivo menos 4 positivo, nos ubicamos en el 4 y, para restar un número positivo, también nos movemos a la izquierda. 4 menos 4 igual a 0. Con los ejemplos anteriores podemos concluir que sumar un número es lo mismo que restar a su inverso aditivo. Es decir, 4 positivo más 4 negativo es igual que 4 positivo menos 4 positivo. Con lo anterior podemos justificar la sustracción de números positivos y negativos. Como restar es lo mismo que sumar por inverso aditivo, la sustracción 8 positivo menos 5 negativo, podemos representarla como 8 positivo más 5 positivo, ya que el 5 es el opuesto de 5 negativo. Entonces, 8 menos 5 negativo es igual a 13. Ahora la sustracción 7 negativo menos 11 negativo es equivalente a la adición 7 negativo más 11 positivo. Para resolver esta operación, aplicamos la regla de la adición y el resultado es 4 positivo. Entonces, 7 negativo menos 11 negativo es igual a 4 positivo. Con lo visto, ya podemos justificar la regla de la sustracción que indica que restar un número positivo o un número negativo es lo mismo que sumar su opuesto o inverso aditivo. Ahora, para poner en práctica el trabajo sobre la adición y la sustracción de números positivos y negativos, realicemos la siguiente actividad. En un grupo de secundaria realizaron un juego llamado El saldo de la caja, con las siguientes indicaciones. Se elaboraron tarjetas con números entre 50 negativo y 50 positivo. Los números positivos representan dinero que se tiene o saldo a favor, y los números negativos dinero que se debe o saldo en contra. Se toman 2 tarjetas las cuales se tienen que sumar para establecer un saldo inicial. Posteriormente, se toma una tercera tarjeta, cuyo valor se debe de restar. Veamos un ejemplo para entender las reglas. En casa, resuelvan las operaciones conmigo para practicar. Consideremos el siguiente ejemplo. Se sacan las tarjetas en pesos de 28 y 35 negativo, las cuales se tienen que sumar para conocer el saldo inicial. 28 más 35 negativo es igual a 7 negativo, lo que significa que el saldo es en contra, que se deben 7 pesos. Ahora veamos la tercera tarjeta. Es 15 positivo, que representa un gasto que se hizo y no se descontó. Por ello se hace una resta, ya que representa algo que se debe. Entonces, 7 negativo menos 15 es igual a sumar 7 negativo más 15 negativo, que es igual a 22 negativo. Así,
el saldo final es de 22 pesos negativos. Veamos otro ejemplo. Las primeras tarjetas son 12 negativo y 35. Al sumarlas, el resultado es 23. Es decir, el saldo inicial son 23 pesos a favor. La tercera tarjeta es 20 negativo, que representa un gasto que no se hizo, por lo que se descuenta del saldo inicial. Así que se resta. Entonces, al resolver las operaciones, podemos ver que, en este caso, el saldo final es 43 pesos a favor. Con esta actividad hemos llegado al final de esta sesión. ¿Qué les pareció? En casa pueden elaborar tarjetas para realizar una actividad similar a la que acabamos de resolver. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para aclarar las dudas que pudieran surgir. En su libro de texto de matemáticas pueden encontrar más actividades relacionadas para practicar el trabajo realizado en esta sesión. No se olviden de consultar a su maestra o maestro a la distancia. Hasta la próxima.